Bienvenido al canal Historias entre Vidas. Marina Valdés despertó antes de que la luz entrara del todo por la ventana. No fue el frío lo que la hizo abrir los ojos, aunque la habitación siempre estaba fría. Tampoco fue el dolor bajo la espalda, ni el peso de su vientre de casi 7 meses, ni ese cansancio que desde hacía semanas parecía dormir con ella. Fue el silencio, un silencio extraño. La noche anterior, Adrián Molina le había dicho que saldría unos días, que necesitaba buscar trabajo, que debía arreglar ciertas cosas antes de que naciera el niño. Marina, agotada después de una jornada entera removiendo aceite barato y cera en un taller que le pagaba poco, no tuvo fuerzas para discutir. Lo vio recoger su abrigo viejo, murmurar una despedida sin mirarla demasiado y cerrar la puerta. Ahora, al despertar, comprendió que algo no estaba bien. El cajón de la cómoda estaba abierto. La manta que ella doblaba siempre al pie de la cama había caído al suelo. La pequeña caja donde guardaba hilos, agujas y botones estaba boca abajo. Marina se incorporó despacio, sujetándose el vientre con una mano. El niño se movió apenas, como si también hubiera sentido la inquietud. Sus pies hinchados tocaron el piso helado. Al ponerse de pie, una punzada le subió por la cadera, pero no se permitió sentarse otra vez. Miró alrededor con más atención. La habitación no solo estaba desordenada, estaba saqueada. El saco de harina medio vacío ya no estaba. Faltaba la manta gruesa que usaban en las noches más frías. Sobre la mesa de madera, todavía manchada con restos de tinte barato, alguien había dejado marcas de dedos en el polvo. También faltaban 2 moldes pequeños de jabón que Marina pensaba reparar para seguir trabajando en casa. Abrió un cajón, luego otro. Nada. El aire olía a aceite rancio, a cera usada, a perfume artificial derramado alguna vez en el delantal. Ese olor que la acompañaba desde hacía años y que a veces le provocaba náuseas. Pero esa mañana, lo que le revolvió el estómago no fue el olor, fue la certeza. Marina caminó hasta una tabla floja junto a la pared. Se arrodilló con dificultad, apoyando una mano en el suelo para no caer. Con los dedos temblorosos levantó la madera. Allí, envuelto en un paño, guardaba el frasco con el dinero del alquiler, unas monedas para medicinas y lo poco que había conseguido separar para cuando llegara el parto. El paño seguía ahí, el frasco también, pero al tomarlo, el vidrio pesó demasiado poco. Marina lo abrió. Dentro quedaban solo unas monedas pequeñas, olvidadas quizá por prisa o por desprecio. Durante unos segundos no pudo respirar. No lloró. El golpe fue demasiado hondo para salir en llanto. Se quedó de rodillas, con el frasco entre las manos, mirando esas monedas como si todavía pudiera aparecer lo que faltaba, como si al parpadear el dinero regresara, como si Adrián no hubiera cruzado la puerta llevándose no solo lo vendible, sino también la posibilidad de pagar otro mes bajo techo. La habitación pareció inclinarse. Marina apoyó una mano en la mesa. La madera estaba pegajosa por restos de colorante seco. Se sujetó allí, apretando los dientes, pero las piernas le fallaron. Terminó sentada en el suelo, junto al frasco abierto. Entonces el bebé dio una patadita. No fue fuerte. Fue apenas un movimiento bajo su palma, pero bastó para sacarla del hueco donde estaba cayendo. Marina cerró los ojos. Respiró una vez, luego otra. Se llevó la mano al vientre y bajó la cabeza. Mamá puede perder a un hombre, susurró, con la voz rota pero firme. Pero tú no vas a perder a una madre. No sabía todavía cómo cumpliría esa promesa. No sabía qué haría cuando llegara el dueño de la habitación, ni qué comería al día siguiente, ni dónde dormiría cuando ya no pudiera pagar. Solo sabía una cosa. Adrián no iba a ser el final de su historia. Con esfuerzo, volvió a ponerse de pie. Guardó las pocas monedas que quedaban. Cerró el frasco vacío y lo dejó sobre la mesa, a la vista, como una prueba de lo que había pasado. Después, recogió del suelo una cuchara, una camisa vieja y un molde de jabón agrietado. No porque aquello resolviera nada, sino porque Marina necesitaba empezar por algo. Y esa mañana, empezar significaba no quedarse en el suelo. El dueño de la habitación llegó antes del mediodía. Don Julián era un hombre de manos gruesas, rostro cansado y botas siempre cubiertas de polvo. No era cruel. Tampoco era generoso de esos que podían permitirse perder dinero. Vivía de 3 habitaciones alquiladas en la parte vieja del pueblo, y cada moneda que cobraba terminaba convertida en pan, leña o medicina para su mujer.
Cuando vio la puerta entreabierta y a Marina de pie junto a la mesa, comprendió parte de la desgracia antes de que ella dijera una palabra. Sus ojos recorrieron la habitación, el cajón abierto, la manta desaparecida, la tabla floja junto a la pared, el frasco casi vacío. ¿Se fue?, preguntó. Marina asintió. No quiso explicar demasiado. Había cosas que, al decirlas en voz alta, se volvían aún más humillantes. Se llevó el dinero del alquiler, dijo al fin. ¿Y lo demás? Don Julián soltó aire por la nariz. No parecía sorprendido. Eso dolió de otra manera. Como si todos hubieran visto algo que Marina se negó a mirar durante demasiado tiempo. Él se quitó la gorra y la sostuvo entre las manos. Marina, yo te creo. Ella bajó la mirada. No esperaba que le creyera. Tal vez esperaba reproches, dudas, alguna frase pesada sobre las mujeres que se juntan con hombres sin papeles. Pero la voz del hombre salió cansada, no dura. Te creo, repitió. Pero también tengo que decirte la verdad. Marina no respondió. El niño se movió de nuevo. Ella apoyó la mano en el vientre por costumbre, como si pudiera taparle el mundo. Don Julián miró ese gesto y se quedó callado unos segundos. Te puedo dejar un mes más, dijo. Sin cobrarte ahora. Solo un mes. Marina cerró los ojos. Aquello era una ayuda. Y al mismo tiempo era una sentencia con fecha. Gracias, murmuró. No me las des todavía. Yo también tengo que comer. Mi mujer está enferma. Esta habitación es parte de nuestro pan. Te la guardo un mes porque no voy a echar a una mujer embarazada a la calle después de lo que ha pasado. Pero más de eso no puedo. Marina asintió despacio. No se ofendió. La verdad, por dura que fuera, al menos no venía disfrazada. Cuando don Julián se marchó, el pasillo ya tenía oídos. Dos vecinas fingían barrer cerca de la puerta. Una bajó la voz al verla, pero no lo suficiente. Pobre muchacha, pobre sí. Pero una también tiene que saber con quién se mete. Y ahora con ese vientre. Marina cerró la puerta sin golpe. Se apoyó un instante contra la madera. La compasión de algunos dolía casi tanto como el desprecio de otros. No porque fuera falsa del todo, sino porque venía mezclada con juicio, con curiosidad, con esa forma de mirar a una mujer caída, como si su caída fuera una advertencia pública. Esa tarde volvió al taller. El dueño del taller apenas levantó la cabeza cuando la vio entrar. Había pedidos atrasados de velas baratas para una fonda y jabones coloreados para vender en el mercado. A nadie le importaba si Marina tenía el corazón roto, la casa revuelta o los pies hinchados. El aceite debía calentarse, la cera debía fundirse, los moldes debían llenarse. Marina se ató el delantal. El olor de los perfumes artificiales le golpeó la nariz. Eran fragancias fuertes, hechas para tapar la pobreza del material. Rosa falsa, lavanda falsa, limón falso, todo demasiado dulce, demasiado agresivo, demasiado barato. Trabajó en silencio. Sus manos recordaban el oficio aunque la mente estuviera lejos. Sabía cuándo remover, cuándo bajar el fuego, cuándo una mezcla empezaba a cortarse, cuándo un molde viejo filtraría por una esquina. Había aprendido todo eso sin que nadie lo llamara talento. Para los demás era solo trabajo de mujer pobre, útil, cansado y mal pagado. Cerca del final de la jornada, mientras limpiaba restos de cera de una mesa, escuchó a dos hombres hablar junto a la puerta. Dicen que por fin quieren deshacerse del invernadero viejo de Valdelirio. ¿El de la Salvatierra? Ese mismo, la Casa de las Flores Muertas. El nombre le hizo levantar la vista. Nadie va a comprar eso, dijo el otro. Tiene los cristales rotos, el pozo cubierto de musgo y más maleza que tierra. Por eso lo dan casi regalado. Marina siguió limpiando, pero ya no oía el raspado del cuchillo contra la cera. La Casa de las Flores Muertas, un lugar que nadie quería, un lugar demasiado roto para tener valor. Aquella noche, al regresar a la habitación, el frasco vacío seguía sobre la mesa. Marina lo miró un momento, luego miró la cama desordenada y la pared húmeda donde el yeso se desprendía en escamas. Tenía un mes, 30 días, quizá menos, para encontrar un lugar donde no pudieran sacarla solo porque un hombre se había llevado las monedas. No pensó en cambiar de vida, no pensó en flores, no pensó en esperanza. Solo pensó que, si existía un sitio tan abandonado que nadie lo quería, tal vez una mujer abandonada podía atreverse a mirarlo de cerca. Durante 2 días, Marina intentó convencerse de que la idea era absurda. Un invernadero abandonado no era una casa, mucho menos para una mujer embarazada.
Si los hombres del taller se reían al hablar de aquel sitio, debía ser por algo. Nadie dejaba barato lo que todavía podía sostenerse en pie sin problemas. Pero cada noche, al acostarse en la habitación húmeda, el plazo de un mes pesaba más que el miedo. La tercera noche, mientras buscaba hilo para remendar una falda, abrió la caja de costura que Adrián había volcado sobre el suelo. La recogió pieza por pieza. Botones de distinto tamaño, una aguja torcida, un carrete casi vacío, un dedal de lata. Entonces sus dedos tocaron el doble fondo. Marina se quedó inmóvil. Había olvidado por unas horas aquel pequeño escondite, no porque fuera poco importante, sino porque le dolía recordarlo. Levantó la tela interior con cuidado. Allí estaba la bolsita de paño oscuro, cosida en una esquina. La había guardado meses atrás, cuando empezó a temer que Adrián preguntara demasiado por cada moneda. No era una gran suma. La había reunido quitándose pan, aceptando turnos extras, vendiendo un pañuelo bordado que había sido de su madre. Era el dinero para el parto, no para vivir bien, no para comprar tranquilidad, solo para tener algo cuando llegara el momento. Una partera, mantas limpias, caldo caliente, quizá medicinas si algo se complicaba. Marina sostuvo la bolsita contra el pecho. Usar ese dinero para ir detrás de un invernadero roto parecía una locura. Una madre debía proteger lo poco que tenía para el nacimiento de su hijo. Eso habría dicho cualquiera. Pero Marina miró alrededor. La humedad en la pared, el frasco vacío, la cama donde Adrián había dormido antes de robarle, la puerta que don Julián, con toda su compasión, tendría que pedirle que cruzara para no volver. ¿De qué servía guardar dinero para traer un hijo al mundo si no tenía un techo donde recibirlo? No estaba eligiendo entre el parto y un sueño. Estaba eligiendo entre gastar lentamente esas monedas en sobrevivir unos días más o ponerlas sobre una mesa para pedir una oportunidad de vivir de pie. Al amanecer, envolvió la bolsita en un pañuelo y la escondió bajo la ropa. Caminó hasta Valdelirio con pasos lentos, deteniéndose varias veces cuando el peso del vientre le endurecía la respiración. El camino subía entre piedras, hierba húmeda y cercas viejas. A medida que se acercaba al pueblo, el aire se volvía más frío y limpio. Había olor a tierra mojada, a leña apagada, a plantas silvestres. Al fondo, detrás de una hilera de álamos torcidos, vio el invernadero. La casa de las flores muertas era peor de lo que imaginaba. El techo tenía huecos enormes. Algunos cristales colgaban como dientes rotos. El hierro de la estructura estaba manchado de óxido. La maleza crecía tan alta que casi tapaba la entrada. Junto a un costado había una habitación pequeña de piedra, con una puerta hinchada por la humedad y una ventana sin cortina. Marina se quedó frente a la verja. Por un instante sintió vergüenza de haber caminado hasta allí. Luego el viento pasó a través de los cristales rotos y produjo un sonido fino, casi un lamento. Marina no retrocedió. Puso una mano sobre la verja fría. Aquel lugar estaba abandonado, sí, pero todavía estaba en pie. Eso, en esos días, ya le parecía una forma de milagro pequeño y terco. Si tienes un rincón seco, murmuró. Yo puedo empezar por ahí. No se lo dijo a nadie, tal vez ni siquiera al niño. Se lo dijo al lugar, como quien llama a una puerta que todos habían dejado de tocar. Tomás Salvatierra llegó poco después del mediodía. No tenía aspecto de hombre rico, aunque era el heredero del invernadero. Llevaba una chaqueta oscura algo gastada, botas embarradas y el rostro serio de quien ha pasado más tiempo resolviendo obligaciones que cumpliendo deseos. A su lado caminaba don Anselmo, el notario de Valdelirio, con una carpeta bajo el brazo y expresión de prudencia antigua. Tomás saludó a Marina con respeto, pero sus ojos se detuvieron enseguida en su vientre. No dijo nada al principio. Eso fue peor que una negativa. Le abrió la verja y caminaron los tres entre la maleza. Cada paso confirmaba la ruina. Había macetas de barro partidas, una mesa cubierta de polvo, restos de un enrejado donde alguna vez debieron trepar flores. En un rincón, el pozo estaba cubierto de musgo y hojas secas. El aire olía a humedad encerrada. Esto fue de mi tía Isabela, dijo Tomás, mirando el interior del invernadero. Toda su vida cultivó flores aquí. Marina pasó los dedos sobre una maceta rota. ¿Solo flores? Solo flores. Decía que ya había demasiadas cosas útiles en el mundo y muy pocas capaces de hacerlo más amable.
La frase quedó suspendida en el aire, pero Marina no la tomó como poesía. En ese momento, las flores no le parecían una solución. Le parecían trabajo, tierra, agua, riesgo. Don Anselmo abrió la carpeta. Señorita Valdés, debo hablarle con claridad. Este lugar no es una vivienda, es una carga. El techo necesita reparación. El agua no está asegurada. La estructura puede ser peligrosa con viento fuerte. Una persona sola tendría dificultades. En su estado, no terminó la frase. Marina entendió. Una mujer casi en el 7º mes de embarazo, sin marido legal, sin familia cerca, sin dinero suficiente. No hacía falta completar la oración para que doliera. Tomás miró hacia los cristales rotos. El precio ya es bajo, dijo. Más bajo de lo que debería, incluso así. Pero usted no tiene suficiente. Marina apretó la bolsita de paño dentro del bolsillo. Lo sé. Y aun si lo tuviera, añadió él, no sé si podría vendérselo con la conciencia tranquila. Ella levantó la mirada. No vine a pedirle una conciencia tranquila, señor Salvatierra. Don Anselmo arqueó apenas las cejas. Marina respiró despacio. Estaba cansada del camino, del miedo, de ser mirada como un problema antes de abrir la boca, pero no habló con rabia. Habló con una firmeza baja, casi seca. No necesito un lugar bonito. Necesito un lugar donde, si todavía puedo trabajar, nadie pueda echar a mi hijo, porque me faltan unas monedas al final del mes. Tomás no respondió enseguida. El viento volvió a pasar por los huecos del techo. En alguna parte, una lámina suelta golpeó suavemente contra el hierro. Marina continuó. No tengo todo el dinero. No voy a mentir. Tengo esto. Sacó la bolsita y la puso sobre una mesa vieja. El sonido de las monedas fue pequeño, casi humilde. No alcanza para comprar, dijo, pero alcanza para demostrar que no vine con las manos vacías. Don Anselmo miró a Tomás con cautela. Parecía dispuesto a aconsejarle que rechazara aquello antes de que se convirtiera en una complicación. Tomás, en cambio, observó la bolsita durante largo rato. Quizá pensó en su tía Isabela, en los años en que nadie abrió aquella verja, en los cristales que seguían rompiéndose cada invierno, en la tierra seca esperando unas manos que ya no llegaban. Finalmente dijo, 1 año. Marina no entendió al principio. Tomás apoyó una mano sobre el borde oxidado de la mesa. Usted deja esa cantidad como señal. Durante 1 año puede vivir aquí, cuidar el invernadero y trabajar lo que consiga levantar de este lugar. Yo no lo venderé a nadie más en ese tiempo. Don Anselmo frunció el ceño, pero no interrumpió. Si al cumplirse el año usted sigue aquí y quiere comprarlo, pagará el precio que hemos hablado hoy. No subiré la cifra. Si no puede, se marcha sin deuda. Todo lo que produzca con su trabajo será suyo. Marina sintió que el suelo volvía a existir bajo sus pies, aunque fuera un suelo lleno de maleza. ¿Por qué haría eso?, preguntó. Tomás miró el techo roto. Porque este invernadero ha esperado muchos años. Puede esperar uno más, pero usted y su hijo no. La frase no fue dulce. No sonó a promesa romántica ni a salvación. Sonó a un trato justo en medio de un mundo que llevaba demasiados días tratándola como si ya hubiera perdido. Don Anselmo suspiró. Si van a hacerlo, lo haremos bien. Todo por escrito. Esa misma tarde, en una mesa del despacho del notario, Marina firmó con la mano un poco rígida. La tinta tardó en secarse. Don Anselmo leyó cada punto con precisión. La señal entregada, el plazo de 1 año, el derecho de compra, la ausencia de deuda si ella no lograba quedarse, la propiedad de todo producto hecho por su trabajo. Marina escuchó cada palabra como quien aprende a respirar de nuevo. No salía de allí con una casa segura, no salía de allí con dinero, no salía de allí con la vida resuelta, salía con 1 año. 1 año para limpiar maleza, 1 año para encontrar agua, 1 año para demostrar que una mujer abandonada no era una cosa rota esperando lástima. Al guardar su copia del documento, sintió otra patadita en el vientre. Esta vez no le pareció una llamada de auxilio, sino una pequeña señal de acuerdo. Esa noche, Marina no volvió a mirar el frasco vacío. Por primera vez desde la huida de Adrián, tenía algo más urgente que contar monedas perdidas. Tenía una verja que abrir. Marina llegó al invernadero con una maleta vieja, una manta delgada, el caldero de cobre abollado y 2 moldes de madera que había logrado conservar. No llevó mucho más porque no tenía mucho más. La habitación pequeña junto al invernadero olía a piedra húmeda, polvo viejo
y madera cerrada durante años. La puerta raspaba el suelo al abrirse. En una esquina había telarañas gruesas. La ventana dejaba entrar una línea de aire frío, aunque estuviera cerrada. Marina apoyó la maleta en el suelo y miró alrededor. Aquello no parecía un hogar, pero tampoco era una habitación prestada con fecha de salida. Sacudió la manta, limpió una mesa con un trapo y colocó encima el caldero, los moldes, una cuchara de hierro y unas pocas herramientas envueltas en tela. Los puso con cuidado, como si ordenar esos objetos fuera una manera de decirle al lugar que ella no venía solo a esconderse. El viento entraba por los cristales rotos del invernadero y se colaba hasta la habitación. Marina tapó una rendija de la puerta con una chaqueta vieja. Luego cubrió otra con un saco vacío. No sirvió de mucho. Al caer la noche, el frío se volvió más pesado. Se acostó vestida, con las manos sobre el vientre y los pies doloridos. La espalda le ardía después del camino y de tanto mover cosas. El niño se movía poco, quizá cansado también de tantos cambios. Marina miró el techo oscuro. Por un momento, la soledad le cayó encima con más fuerza que el frío. No estaba Adrián, no estaba la habitación de antes, no había una vecina al otro lado de la pared, ni ruido de taller, ni olor a sopa ajena en el pasillo, solo el invernadero roto, el viento y ella. Entonces una gota cayó desde alguna parte y golpeó el suelo de piedra. Luego otra. Marina soltó una risa baja, casi sin ganas. Tamthoy hoi ter, Mochut susurró en español, acariciándose el vientre. Pero no te preocupes, mi amor. Mamá tiene buen gusto. Ya verás cuando arreglemos esto. El bebé dio una patadita suave. Ella cerró los ojos. No era comodidad. No era seguridad todavía. Pero era un comienzo que nadie podía quitarle al día siguiente por falta de alquiler. Y esa noche, bajo un techo roto, Marina durmió poco. Pero durmió sin esperar que Adrián abriera la puerta. Doña Pilar apareció a la mañana siguiente con una cabra atada a una cuerda y una cara de pocos amigos. Marina estaba intentando arrancar maleza junto a la entrada del invernadero. Había elegido las plantas más altas y tiraba de ellas con ambas manos, inclinándose como podía sobre su vientre. La tierra estaba dura, las raíces se resistían, cada tirón le dejaba la espalda más tensa. La anciana se detuvo junto a la verja. Así no, Marina levantó la vista. Doña Pilar tendría unos 70 años, aunque su forma de mirar hacía pensar que llevaba 100, juzgando errores ajenos. Iba vestida de negro, con un pañuelo gris en la cabeza y una cesta colgada del brazo. La cabra, de ojos vivos y mandíbula inquieta, ya estaba mordisqueando unas hojas cerca del camino. «Buenos días», dijo Marina, respirando con dificultad. «Buenos serán cuando deje de arrancar la tierra buena con la mala». Marina miró las raíces en su mano. «Estoy quitando la maleza». Está peleándose con ella. No es lo mismo. La cabra avanzó un paso y metió el hocico en un montón de hojas secas. ¿Y ella?, preguntó Marina. «Pepa, no la mire mucho. Se cree importante». Como si hubiera entendido, Pepa soltó un balido corto y siguió comiendo. Doña Pilar entró sin pedir permiso. Caminó hasta el borde de una antigua acequia cubierta de barro, miró el suelo, golpeó 2 veces con su bastón y señaló un punto cubierto de musgo. Aquí había agua. Marina se acercó. «¿Está segura? Niña, en este pueblo se puede dudar de los curas, de los alcaldes y de los hombres que prometen volver. Del agua vieja, no». Marina no supo si reír o agradecer. Hizo ambas cosas por dentro. Doña Pilar dejó la cesta en la mesa de piedra. Sacó un trozo de pan envuelto en tela, un manojo de cuerda, una pequeña bolsa con semillas y una lona vieja doblada. «No estoy ayudando», dijo antes de que Marina hablara. «Solo pasaba por aquí y me molesta ver a alguien equivocarse con tanta dedicación». Marina tomó el pan con cuidado. «Entonces gracias por pasar tan despacio». La anciana la miró de reojo. Por un instante, su boca pareció querer sonreír, pero se arrepintió. Durante los días siguientes, doña Pilar siguió pasando por allí. Pasaba cuando Marina ponía mal la lona sobre el agujero del techo. Pasaba cuando intentaba mover una maceta demasiado pesada. Pasaba cuando el fuego no prendía. Pasaba cuando el pan se acababa más rápido de lo que la dignidad permitía admitir. Nunca decía que ayudaba. Dejaba cosas y se marchaba gruñendo. Una mañana llevó clavos torcidos. Otra, una manta áspera. Otra,
un paquete de hierbas secas para el dolor de espalda. Pepa, en cambio, no fingía nada. Entraba donde no debía, mordía todo lo que encontraba, y una tarde se comió 3 tallos secos que Marina había separado con cuidado. «¡Pepa!», exclamó Marina. La cabra levantó la cabeza con una tranquilidad ofensiva. Doña Pilar ni siquiera se volvió. «Tiene buen criterio. Si lo comió, seguro no servía». Marina, agotada y furiosa, terminó riendo. Fue una risa pequeña, pero real. Y en aquel lugar donde todo parecía exigir esfuerzo, esa risa también fue una reparación. El invernadero no revivió de golpe. Primero dejó de parecer una trampa. Marina aprendió a caminar entre los cristales rotos sin cortarse. Aprendió qué partes del techo crujían con el viento y cuáles podían soportar una lona. Aprendió que la tierra seca de arriba escondía humedad si se removía con paciencia. Aprendió a no cargar más de lo que su cuerpo permitía, aunque a veces lo recordaba demasiado tarde. Doña Pilar le mostró cómo abrir de nuevo el paso del agua. No lo hizo con ternura. Se limitó a señalar, gruñir y corregir. Más a la izquierda. Eso es piedra, no raíz. Si sigue golpeando así, va a despertar a los muertos, y ni ellos querrán ayudarla. Marina obedecía cuando la corrección tenía sentido, que era casi siempre. Tardaron 3 tardes en limpiar el canal viejo. Bajo el barro, las hojas podridas y las piedras pequeñas, apareció al fin un hilo de agua. No era mucho, apenas una corriente delgada que se filtró entre la tierra y brilló bajo la luz gris. Marina se quedó mirándola como si hubiera encontrado oro. No dijo nada. Tenía miedo de que la voz rompiera aquel momento. Poco después, Pepa provocó otro descubrimiento. La cabra entró en el invernadero, esquivó una cuerda, empujó con la cabeza una maceta vieja y la hizo caer. El barro seco se rompió en el suelo. Marina se llevó una mano a la cintura, cansada de limpiar desastres, pero al agacharse, vio un pequeño cuaderno envuelto en tela encerada, escondido dentro del hueco de la maceta. Las páginas estaban manchadas de humedad, pero todavía se podían leer algunas frases. Era de doña Isabela. No había recetas de jabón. No había fórmulas para velas. No había secretos comerciales. Solo notas sobre flores. Lavanda no soporta la raíz empapada. Geranio, cortarlo seco antes de que robe fuerza. Rosa silvestre, paciencia, poca agua al principio. Las flores no abren por orden. Abren cuando tierra, agua y mano aprenden a esperarse. Marina pasó los dedos por esa última línea. No la leyó como una enseñanza bonita, la leyó como una advertencia. Allí nada iba a responder a su prisa. Con lo poco que tenía, compró algunos plantines resistentes. Doña Pilar aportó semillas y esquejes que, según ella, le sobraban, aunque Marina sospechó que no sobraban tanto. Plantaron lavanda, caléndulas, margaritas blancas, geranios y algunas rosas silvestres cerca del muro, donde el viento golpeaba menos. Las primeras semanas parecieron no cambiar nada. Marina regaba, removía tierra, cubría por las noches, revisaba las hojas una por una. Su vientre crecía y sus movimientos se volvían más lentos. A veces tenía que sentarse en un cajón boca abajo y esperar a que el dolor de espalda se diera. Pero una mañana vio un punto verde donde antes solo había tierra. Se inclinó despacio. Era apenas un brote, tan pequeño que cualquiera lo habría pisado sin verlo. Marina sonrió con los ojos cansados. «Te vi», murmuró. En los días siguientes aparecieron otros. Luego las hojas se fortalecieron. Luego las primeras varas de lavanda comenzaron a levantarse. El invernadero seguía roto, la habitación seguía fría, el dinero seguía siendo poco, pero ahora, al abrir la puerta por la mañana, Marina ya no veía solo ruina. Veía tareas, veía señales, veía algo que respondía, aunque fuera despacio. Cuando los primeros capullos aparecieron, Marina creyó por primera vez que tal vez podría vender flores en el mercado y sostenerse hasta el nacimiento. No soñó con riqueza. Soñó con pan, aceite, hilo limpio, una manta para el niño, y durante unos días ese sueño le pareció suficiente. El primer sábado de mercado, Marina salió antes de que el sol calentara el camino. Llevaba una cesta con ramos pequeños de lavanda, margaritas blancas, geranios y algunas rosas silvestres. No eran flores perfectas. Algunas tenían tallos torcidos, otras eran más pequeñas que las que se veían en jardines cuidados, pero olían a tierra viva y a mañana limpia.
Marina las había atado con cuerda sencilla y tiras de tela clara. En el mercado de Valdelirio, la gente miró la cesta antes de mirarla a ella. ¿Eso salió de la casa de las flores muertas?, preguntó una mujer. Sí, respondió Marina. La mujer tomó un ramo, lo olió y sonrió apenas. Huele bien. Marina esperó. La mujer preguntó el precio, volvió a mirar las flores y dejó el ramo donde estaba. Otro día. Ese otro día se repitió muchas veces. La gente se acercaba por curiosidad. Algunos tocaban los pétalos, otros preguntaban si de verdad el invernadero había vuelto a dar flores. Un niño quiso comprar una margarita, pero su madre lo apartó diciendo que necesitaban huevos, no adornos. Un hombre se rió con suavidad, sin maldad visible, pero con suficiente desprecio. Flores bonitas, sí, pero con flores no se llena una olla. Marina mantuvo la espalda recta. No, pero a veces alegran la mesa. Primero hay que tener qué poner en la mesa. Él siguió caminando. A media mañana vendió 2 ramos. 2. El sol comenzó a marchitar los pétalos más delicados. Marina roció un poco de agua sobre las flores, intentando salvar su aspecto. Las acomodó mejor. Cambió la cesta de posición. Bajó un poco el precio. Nad. Doña Pilar apareció con Pepa entre los puestos. Miró la cesta, miró a Marina y no dijo la frase compasiva que otra persona habría dicho. Están demasiado apretadas, opinó. No se venden aunque las suelte. La gente no compra lo que no entiende. Pepa eligió ese momento para estirar el cuello y morder un ramillete de lavanda. ¡No! Marina intentó apartarla. Demasiado tarde. La cabra masticó con satisfacción. Doña Pilar tiró de la cuerda. Al menos alguien reconoce la calidad. Marina quiso enfadarse, pero el absurdo de la escena le arrancó una risa cansada. Algunas personas alrededor también rieron. La risa no fue cruel del todo, pero tampoco compraron. Al caer la tarde, Marina regresó al invernadero con la mayor parte de los ramos marchitos en la cesta y unas pocas monedas en el bolsillo. Contó el dinero sobre la mesa. No alcanzaba para aceite, no alcanzaba para más semillas, no alcanzaba para la medicina que la partera le había recomendado tener preparada. Miró las flores que no había vendido. Aún conservaban algo de aroma, aunque los tallos se doblaban y los pétalos empezaban a perder firmeza. Había trabajado semanas para llevarlas al mercado, y el mercado le había respondido que eran hermosas, pero innecesarias. Marina se sentó despacio. El vientre le pesaba más que por la mañana. Tenía los pies doloridos y las manos marcadas por la cuerda de la cesta. Por primera vez desde que llegó al invernadero, sintió que la esperanza podía ser una carga tan pesada como el miedo. Las flores habían nacido, pero no estaban alimentando a nadie. Esa noche no las tiró. Las dejó junto al caldero de cobre, sobre la mesa de trabajo, porque le dolía abandonar algo que todavía olía vivo. No sabía que ese gesto de cansancio sería el comienzo de otra cosa. Marina no durmió bien aquella noche. El cansancio del mercado seguía pegado a sus huesos, pero su mente no se apagaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ramos sobre la mesa del puesto, las manos que los tomaban con curiosidad y luego los dejaban otra vez en la cesta. Veía las monedas escasas sobre la madera. Veía el rostro de la mujer que había dicho, «Huele bien», antes de marcharse sin comprar. A la mañana siguiente, el invernadero amaneció cubierto de una neblina baja. El frío entraba por los huecos del techo, pero dentro de la habitación pequeña había algo distinto, un olor suave. Marina tardó unos segundos en entender de dónde venía. Las flores que no había vendido seguían sobre la mesa, junto al caldero de cobre. Algunas estaban mustias, otras comenzaban a secarse. No tenían la fuerza fresca del día anterior, pero conservaban un aroma limpio, más discreto que el de los perfumes baratos del taller. No golpeaba la cabeza, no empalagaba, no fingía ser otra cosa. Era un olor pobre, pequeño pero verdadero. Marina se acercó, tomó una ramita de lavanda entre los dedos y la acercó a la nariz. Luego olió una rosa silvestre ya medio vencida. Después miró el caldero. Durante años había trabajado con aceites baratos, grasas pesadas, colorantes que teñían las uñas durante días y fragancias artificiales que se quedaban en la garganta. Sabía hacer jabón, sabía fundir cera, sabía calcular lo justo para no desperdiciar material. Sabía salvar mezclas que otros daban por perdidas. Hasta entonces, ese oficio le había parecido una carga, algo que hacía por necesidad,
no por orgullo, pero allí, frente a las flores que el mercado no había querido, ese conocimiento dejó de parecerle una condena. Marina apoyó una mano sobre el vientre. «Si las flores no pueden alimentar a tu madre quedándose en un florero», murmuró, «tendrán que aprender a trabajar de otra manera». No sonrió del todo. La idea era más desesperada que brillante. No tenía casi materia prima. No tenía dinero para equivocarse demasiado. No tenía un taller decente ni instrumentos finos, solo un caldero abollado, moldes viejos, restos de aceite, un poco de cera y flores que se marchitaban, pero no podía venderlas como ramos. Tirarlas le parecía una derrota demasiado limpia, así que hizo lo único que Marina sabía hacer cuando no quedaba camino claro: probar. Separó los pétalos menos dañados, colgó algunas flores boca abajo con cuerda, machacó otras con cuidado entre los dedos, calentó una pequeña cantidad de aceite y preparó una mezcla mínima, tan pequeña que casi daba vergüenza llamarla lote. El primer intento olió bien durante unos minutos. Luego todo cambió. El calor devoró el perfume. Los pétalos se oscurecieron dentro de la pasta. La mezcla quedó blanda, con un color triste, entre marrón y gris. Cuando Marina la vertió en el molde, supo antes de verla secar que aquello no serviría para vender. Se quedó mirando el bloque imperfecto. Pepa, que había logrado entrar sin que nadie la llamara, asomó la cabeza por la puerta y olfateó el aire. «Ni se te ocurra», dijo Marina. La cabra baló, ofendida. Marina soltó una risa corta. Después tomó un trozo de carbón y escribió en un pedazo de papel: «Primer intento, demasiado calor, pétalos oscuros, aroma perdido». No había ganado nada, pero había descubierto una cosa: las flores no obedecían como las fragancias baratas, y quizá ahí estaba precisamente su valor. Durante las semanas siguientes, la mesa de Marina se llenó de errores. Había jabones demasiado blandos que se hundían al presionarlos con el dedo, jabones que olían bien por la noche y a la mañana siguiente apenas conservaban un recuerdo, jabones con pétalos hermosos al principio y manchas oscuras después, velas que se agrietaban al enfriarse, velas que sudaban aceite, velas que ardían de un lado y se ahogaban del otro. Marina anotaba cada fracaso, no con delicadeza, sino con obstinación. Lavanda húmeda, moho, cera demasiado caliente, aroma desaparece, pétalos frescos dentro del jabón, se pudren, secar más tiempo, menos color, no confiar en el olor antes de que enfríe. A veces escribía con tanta fuerza que el carbón rompía el papel. Doña Pilar llegó una tarde mientras Marina intentaba despegar de un molde un jabón deformado. La anciana miró la pieza como quien mira un pan olvidado 3 días bajo la lluvia. «Eso parece una piedra enferma». «Gracias. Justo necesitaba ánimo». «No vine a dar ánimo. Vine a evitar que siga desperdiciando flores». Marina dejó el jabón sobre la mesa. «Si tiene una idea mejor, puede decirla». Doña Pilar tomó una flor seca, la frotó entre los dedos y olió. «Las está guardando con demasiada humedad. Este sitio todavía suda por las paredes. Las flores no se secan aquí, se entristecen». Marina miró las cuerdas que había colgado en un rincón. «Es el lugar menos frío que tengo». «No es lo mismo menos frío que seco». Sin pedir permiso, Pilar movió una silla, revisó la orientación de la ventana y señaló una viga donde entraba aire sin lluvia directa. «Ahí hay corriente». «Justamente». Marina no discutió. Ya había aprendido que, cuando Pilar hablaba de humedad, tierra o viento, lo mejor era escuchar. Colgaron nuevas flores en grupos más pequeños. Pilar le enseñó a separar tallos, a no amontonarlas, a envolver algunas en tela fina para que no juntaran polvo. Marina, por su parte, siguió experimentando con tiempos, calor y mezclas. Su cuerpo se quejaba, el vientre crecía, dormía mal. Algunas mañanas los tobillos amanecían tan hinchados que debía sentarse antes de calzarse. Al inclinarse sobre la mesa, el niño protestaba con movimientos lentos. Había días en que Marina tenía que parar, cerrar los ojos y respirar hasta que el dolor de espalda aflojara. Pero paraba solo lo necesario. Luego volvía, no porque fuera invencible, sino porque no podía permitirse rendirse sin haber probado una vez más. Una noche, después de varios intentos, preparó una vela pequeña con cera mejor colada, flores bien secas y una cantidad mínima de aceite perfumado con lavanda natural. Esperó a que enfriara lentamente, lejos de la corriente.
Al día siguiente, la vela no estaba perfecta. Tenía una pequeña grieta en un costado, pero al encenderla, la llama se sostuvo. El olor no llenó la habitación de golpe. Se extendió despacio, cálido, limpio, casi tímido. Marina se quedó inmóvil. No era suficiente para vender en cantidad. No todavía, pero ya no era un fracaso. Pepa, desde la puerta, baló con fuerza. No opines, dijo Marina, sin apartar los ojos de la llama. Tú te comes las pruebas. Aquella noche escribió, secar mejor, menos prisa. El aroma resiste si no se le fuerza. Después miró la frase. No supo si hablaba de las flores, de las velas o de ella misma. El segundo sábado que Marina volvió al mercado, no llevó ramos. Llevó 6 jabones de lavanda, 4 velas pequeñas con flores secas y unas bolsitas de tela llenas de pétalos y hierbas aromáticas. Todo estaba envuelto de manera sencilla, pero limpia. Había atado cada pieza con cuerda fina y una tira de papel donde escribió a mano, flores reales de Valdelirio. No esperaba vender mucho, pero sí esperaba que alguien entendiera. Puso las piezas sobre un paño claro. El olor atrajo primero a 2 niñas, luego a una mujer joven, después a un hombre que fingió mirar otra cosa mientras se acercaba. ¿Esto lo hizo usted?, preguntó la mujer. Sí. ¿Con flores de la casa de las flores muertas? Marina asintió. La mujer tomó un jabón. Lo olió. Sus ojos cambiaron apenas. No huele como los otros, porque no lleva perfume fuerte. ¿Cuánto cuesta? Marina dijo el precio. La mujer bajó la mano. Ah, ese fue peor que una burla. No era rechazo abierto. Era la distancia entre lo que una persona desea y lo que puede pagar. Es un poco más caro, explicó Marina. Lleva más trabajo. Las flores tienen que secarse bien. Si se ponen mal, se pierde el lote. La mujer volvió a oler el jabón, pero lo dejó sobre el paño. Es bonito, de verdad. Pero en casa usamos el barato. Marina no insistió. Más tarde se acercaron 2 hombres. Uno tomó una vela, leyó la etiqueta con dificultad y soltó una risa. ¿Flores reales? ¿Y las otras qué son? ¿De mentira? Algunas fragancias sí, respondió Marina, sin levantar la voz. El otro hombre olió el jabón. Jabón es jabón. Sirve para lavarse las manos, no para meter un jardín entero en la palangana. Los dos rieron. Marina sintió que la cara se le calentaba, pero no retiró las piezas. Se quedó de pie, con la espalda recta, mientras ellos se alejaban sin comprar. A media mañana, vendió una bolsita aromática. Después, nada. Doña Pilar pasó frente al puesto y examinó la mesa. Puso las velas demasiado juntas. La gente no las compra separadas tampoco. La gente se asusta cuando algo pobre parece cuidado. No sabe si admirarlo o sospechar. Marina la miró, cansada. Eso casi sonó amable. Entonces, no lo entendió bien. Pilar siguió caminando, arrastrando a Pepa, antes de que se acercara demasiado a las bolsitas. El sol subió. El mercado se llenó de voces. Se vendieron panes, quesos, huevos, vino, sal, herramientas usadas. Cosas necesarias, cosas claras, cosas que nadie tenía que explicar. Marina miró sus jabones. Había pasado noches corrigiendo fórmulas. Había salvado flores que iban a marchitarse. Había reducido errores. Había logrado un olor suave, distinto, verdadero. Y aún así, casi nadie lo quería. Al final del día, una mujer mayor tomó una vela y la sostuvo largo rato. Su vestido estaba remendado en los puños. Olió la pieza, cerró los ojos un segundo y luego la dejó con mucha delicadeza. Me gustaría llevarla, dijo, pero hoy no puedo. Marina sintió más tristeza por esa frase que por las risas de los hombres. Lo entiendo. La mujer se marchó. Cuando el mercado empezó a vaciarse, Marina recogió las piezas. Las monedas que había ganado apenas cubrirían un poco de harina y sal, no suficiente para comprar más cera, no suficiente para pagar a nadie, no suficiente para creer sin esfuerzo. Regresó al invernadero lentamente. Esa noche no trabajó. Se sentó frente a la mesa, mirando los jabones como si ellos tuvieran la culpa de haber nacido en un mundo que prefería lo barato. Por primera vez, se preguntó si estaba intentando vender algo que la gente no necesitaba. El niño se movió dentro de ella. Marina apoyó ambas manos sobre el vientre. No sé si esto sirve, admitió en voz baja, pero todavía no sé hacer otra cosa mejor. La frase no fue heroica, fue apenas la verdad, y algunas verdades, aunque duelan,
mantienen a una persona despierta hasta encontrar el siguiente paso. Doña Beatriz Alarcón llegó al mercado de Valdelirio un sábado gris, cuando Marina ya casi había decidido no volver a poner sus jabones sobre un puesto. No vestía como las mujeres del pueblo. Su ropa era sobria, de buena tela, sin adornos inútiles. Caminaba con una cesta en el brazo y una atención afilada, mirando más los detalles que las caras. Se detenía poco. Tocaba una pieza, preguntaba el precio, observaba los acabados y seguía adelante si algo no le convencía. Marina no sabía quién era. Doña Pilar sí. La vio desde lejos y murmuró: «Esa mujer compra con la nariz y vende con la cabeza». Cuidado. Marina estaba acomodando 3 velas que habían quedado de la semana anterior. ¿La conoce? Conozco a la gente que no pierde tiempo. Y esa no lo pierde. Beatriz pasó primero frente al puesto de quesos. Luego miró unas cestas. Después se detuvo de golpe, no delante de Marina. A unos pasos, levantó apenas el rostro, como si hubiera escuchado algo que los demás no oían. Pero no era sonido, era olor. Se acercó al puesto de Marina y tomó uno de los jabones sin pedir permiso. Lo acercó a la nariz. No sonrió, no mostró compasión, solo olió, esperó y volvió a oler. ¿Quién hizo esto? Marina se enderezó. «Yau». Beatriz la miró entonces. Sus ojos bajaron un instante al vientre de Marina, pero no se quedaron allí. Volvieron al jabón. ¿Con qué lo perfumó? Lavanda del invernadero y flores secas. No uso el perfume fuerte del taller. ¿De qué taller? Marina dudó. Trabajé haciendo jabones y velas baratos. Antes, Beatriz tomó una vela, revisó la mecha, tocó el borde, observó una pequeña irregularidad en la superficie. La forma todavía es torpe. Marina tragó saliva. Lo sé. El color no es parejo. También lo sé. Y esta vela tiene una grieta fina. Esa no pensaba venderla al precio completo. Beatriz levantó la mirada. Por primera vez, algo parecido al interés cruzó su rostro. Bien. Marina no entendió si aquello era elogio o examen. La mujer dejó la vela y volvió al jabón, pero el olor no miente. El ruido del mercado pareció bajar alrededor de Marina. Beatriz tomó otro jabón, lo comparó con el primero y asintió apenas. No es fuerte. Eso puede ser bueno. La gente que tiene dinero suficiente para elegir empieza a cansarse de los olores que gritan. Marina no sabía qué responder. Había pasado semanas oyendo que su producto era demasiado caro para el pueblo. Nadie le había hablado de personas que podían pagar más precisamente por algo más discreto. «¿Cuántos puede hacer en 15 días?», preguntó Beatriz. Marina sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. No debía exagerar. No podía mentir. Una promesa mal hecha podía destruirla más rápido que una negativa. Depende del tamaño. Tamaño mediano. Jabones de lavanda y rosa silvestre. Velas pequeñas. Bolsitas aromáticas. Todo con el mismo olor limpio, no más fuerte. ¿Cuántos? Marina calculó mentalmente. Flores secas, cera, aceite, moldes disponibles, tiempo de secado, su propio cuerpo cansado. Pocos, dijo al fin. Pero puedo hacerlos bien. Beatriz la observó en silencio. Luego abrió su bolso y sacó unas monedas. Quiero un lote pequeño de prueba. No caridad, prueba. Si falla el olor, si el jabón llega blando, si las velas se parten, si no entrega el día acordado, no habrá segundo pedido. Marina miró las monedas. No eran suficientes para cambiarle la vida, pero sí para comprar material. Sí para intentarlo sin ahogarse esa misma semana. Entiendo. Beatriz puso el dinero sobre la mesa. No compro lágrimas, señorita Valdés. Compro algo que pueda venderse. Y esto tiene olor verdadero. Marina sintió que las palabras le tocaban un lugar que llevaba mucho tiempo golpeado. Olor verdadero. No lástima. No favor. No una mano que la levantaba para luego reclamarle gratitud. Un pedido. Un trabajo. Una oportunidad con condiciones claras. Firmaron la cantidad en un papel sencillo. Beatriz escribió la fecha de entrega con letra firme. Marina guardó la nota como si fuera más valiosa que las monedas. Cuando la mujer se marchó, doña Pilar se acercó con Pepa. No se quede mirándola como si hubiera visto a la Virgen. Tiene 15 días. Marina soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. 13, si cuento lo que tardan en secar. Entonces menos mirar el papel y más mover las manos. Pepa baló, como si estuviera de acuerdo. Marina recogió los jabones restantes con cuidado. El miedo no se había ido,
De hecho, era más grande que antes. Ahora ya no fallaría solo ante sí misma, fallaría ante una compradora real, una fecha escrita y una posibilidad que podía cerrarse tan rápido como había aparecido. Pero junto al miedo había otra cosa, una llama pequeña, no tan fuerte como para calentar toda la habitación, suficiente para no dejarla a oscuras. Marina regresó al invernadero con la nota de doña Beatriz, doblada dentro del bolsillo, como si fuera una brasa encendida. No era una fortuna, no era una promesa de futuro, era apenas un pedido pequeño, con fecha, cantidades y condiciones claras. Pero para Marina significaba algo que hacía mucho no tenía, una razón concreta para trabajar mirando hacia adelante. Esa misma tarde revisó todo lo que tenía. Pocas flores bien secas, cera justa, aceite apenas suficiente, moldes viejos, algunos torcidos, tela para las bolsitas aromáticas, pero no toda limpia, cuerda, carbón, papel y un cansancio que no cabía en ninguna lista. Puso la nota sobre la mesa y escribió al lado sus propios cálculos. Si hacía jabones medianos, debía cortar cada pieza con cuidado para no perder material. Si las velas se agrietaban, no habría cera suficiente para repetir demasiadas. Si las flores no estaban secas del todo, podían arruinar el aroma. Si se atrasaba un solo día, quizá Beatriz no volvería. El niño se movió dentro de ella. Marina apoyó la mano sobre el vientre. Tú y yo acabamos de aceptar un trabajo más grande que nuestra mesa, murmuró. No hubo respuesta, salvo una presión suave bajo su palma. Durante los días siguientes, el invernadero cambió de ritmo. Ya no era solo un lugar que Marina intentaba reparar. Se convirtió en una carrera silenciosa contra el tiempo. Por la mañana cortaba flores, revisaba las que estaban colgadas, separaba pétalos buenos de pétalos manchados. Al mediodía calentaba el aceite, colaba, mezclaba, limpiaba moldes. Por la tarde preparaba las velas. De noche revisaba si se agrietaban al enfriar. Doña Pilar apareció, como siempre, diciendo que no ayudaba. Solo vine a asegurarme de que no incendie el lugar antes de parir. Dejó sobre la mesa una cesta con trapos limpios y un pequeño manojo de mechas. Marina la miró. Eso parece ayuda. Entonces mírelo menos. Pilar no sabía hacer jabón, pero sabía secar, ordenar, guardar y detectar humedad con solo tocar una pared. Movió las flores de sitio, criticó la forma en que Marina agrupaba las bolsitas y apartó a Pepa cuando la cabra intentó comerse una etiqueta. Esta cabra tiene alma de comerciante, dijo Marina. Prueba todo antes que el cliente. Tiene alma de desastre, corrigió Pilar. La primera tanda de jabones salió demasiado blanda. Marina no lloró. Los apartó, anotó el error y empezó otra vez con menos agua y más paciencia. La segunda tanda conservó mejor la forma, pero el aroma de rosa silvestre quedó débil. La tercera fue aceptable, no perfecta, aceptable. Y en esos días, aceptable ya era una victoria. Las velas dieron más pelea. Algunas se hundieron en el centro, otras se cuartearon. Una se apagaba al poco tiempo de encenderse. Marina tuvo que rehacer varias. Con el vientre duro de cansancio y los pies tan hinchados que se quitó los zapatos y trabajó descalza sobre el suelo frío. La noche antes de la entrega, apenas durmió. Se sentó junto a la mesa con una vela encendida y revisó cada jabón uno por uno. Quitó rebabas con un cuchillo pequeño. Enderezó etiquetas, ató cuerdas, separó las piezas más bonitas adelante y las menos regulares detrás, sin esconder los defectos, pero sin ofrecerlos primero. Al amanecer, el pedido estaba listo. Jabones de lavanda, jabones de rosa silvestre, velas pequeñas, bolsitas aromáticas, todo envuelto con sencillez, oliendo suave, sin gritar. Cuando Beatriz llegó, Marina sintió que las manos se le enfriaban. La mujer revisó el lote sin prisa, encendió una vela, esperó, olió un jabón, presionó otro con el dedo, miró las bolsitas, leyó las etiquetas. Marina no habló. Sabía que hablar demasiado podía sonar a súplica. Beatriz apagó la vela y asintió. La forma todavía puede mejorar. Marina bajó apenas la cabeza. Sí, pero el olor se mantiene y no llega pesado. Eso es importante. Sacó el pago acordado y lo dejó sobre la mesa. Marina miró las monedas. No quiso tocarlas demasiado rápido. Puedo hacer otro lote, dijo Beatriz. Pequeño también. No se emocione antes de tiempo. Si mis clientas lo aceptan, hablaremos.
Marina sintió que el cansancio se le quebraba por dentro, no como dolor, sino como alivio. No me emociono, respondió. Doña Pilar, desde la puerta, soltó un ruido seco. Miente fatal. Por primera vez en muchos días, Marina sonrió sin esconderlo. No era triunfo todavía. Era apenas la primera puerta que no se cerraba. Y eso, para una mujer que había llegado al invernadero con una maleta y un año prestado, ya era mucho. El segundo pedido de Beatriz se vendió mejor de lo esperado, no en Valdelirio. Allí todavía había quienes miraban los jabones con desconfianza, como si un aroma suave pudiera ser una forma elegante de engaño. Pero en otros pueblos, donde Beatriz tenía clientas acostumbradas a pagar por manteles bordados, aceites buenos y velas para salones limpios, los productos de Marina llamaron la atención. No por perfectos, por distintos. Beatriz regresó con una lista más larga, más lavanda, menos rosa esta vez. Las bolsitas se vendieron rápido, las velas pequeñas también. Quiero una docena más. Marina miró la lista y sintió dos cosas al mismo tiempo: alegría y miedo. Sola no llego. Beatriz no suavizó la respuesta. Entonces no trabaje sola. Era fácil decirlo, difícil hacerlo. Contratar a alguien significaba confiar en otras manos, perder material en errores, explicar procesos que Marina aún estaba afinando. También significaba pagar antes de sentirse segura, pero el pedido no cabía en su cuerpo. No con el embarazo tan avanzado, no con las noches sin sueño y los tobillos hinchados. La primera en llegar fue Inés, una viuda joven con 2 hijos y más vergüenza que palabras. Después vino Rosa, que cuidaba a una madre enferma y cosía para otros cuando había trabajo. La tercera fue Marta, una muchacha de 17 años a la que nadie contrataba porque se distraía con facilidad, aunque tenía manos rápidas para envolver y atar. Las tres entraron al invernadero como quien entra a un sitio ajeno, sin saber si debía mirar mucho o poco. Marina las recibió junto a la mesa grande. No puedo pagar mucho, dijo con honestidad, pero puedo pagar algo por jornada, y si los pedidos siguen, seguirá el trabajo. Inés miró los moldes. Yo nunca hice jabón. Yo tampoco sabía hacer bien muchas cosas cuando empecé. Rosa tomó una flor seca entre los dedos. ¿Y si arruinamos material? Marina respiró. Cada flor perdida era dinero. Cada error podía doler. Pero ella recordaba demasiado bien lo que era no tener a nadie que confiara en una. Entonces, aprendemos a no repetir el mismo error 2 veces. Las primeras jornadas fueron difíciles. Inés amontonó flores húmedas y casi arruina una tanda. Rosa cortó etiquetas demasiado pequeñas. Marta ató varias bolsitas con nudos tan fuertes que nadie podría abrirlas sin romper la tela. Doña Pilar observaba desde una silla, con Pepa atada lejos de la mesa. Esto parece un ejército de dedos confundidos. Marta se puso roja. Marina intervino antes de que la muchacha bajara la cabeza del todo. Al menos son dedos que llegaron a tiempo. Los míos ya no alcanzan. Pilar gruñó, pero no volvió a comentar. Marina enseñó despacio. Cómo tocar la flor para saber si estaba seca, cómo separar pétalos manchados, cómo limpiar un molde sin dejar agua, cómo colocar las bolsitas para que respiraran, cómo no acercar demasiado las velas al frío de la ventana. No hablaba como maestra, hablaba como alguien que había aprendido equivocándose y aún temía equivocarse de nuevo. Con los días, la mesa dejó de parecer un lugar de urgencia y empezó a parecer un taller pequeño, no hermoso, no ordenado del todo, pero vivo. Afuera, algunos vecinos se detenían frente a la verja. Antes miraban con burla, ahora miraban con curiosidad. Dicen que la de la Casa de las Flores Muertas está pagando mujeres para envolver jabón, comentó uno. Mientras pague, que envuelva medio pueblo, respondió otra. Una tarde, al terminar la jornada, Marina entregó a cada mujer unas monedas. No eran muchas, y le dolió saberlo. Pero Inés las tomó con ambas manos, como si pesaran más de lo que eran. Con esto compro leche, dijo. Rosa guardó su pago en el bolsillo del delantal. Marta sonrió mirando el suelo. Marina sintió un nudo en la garganta. No quiso hacerlo grande con palabras. Mañana más temprano dijo solo eso. Si queremos entregar a tiempo. Cuando se quedaron solas, doña Pilar miró la mesa llena de flores secas, moldes y cordeles. Ya no parece un cementerio. Marina siguió ordenando. No se emocione, doña Pilar. Yo no me emociono. Pepa baló desde la puerta. Marina sonrió. Ella tampoco.
Supongo. El invernadero, que al principio apenas había servido para protegerla del viento, empezaba a hacer sitio para otras mujeres. Y Marina comprendió algo que no había planeado. Tal vez sobrevivir no consistía solo en salvarse una misma, sino en abrir espacio cuando por fin se tenía una mesa, aunque esa mesa aún estuviera coja. Adrián Molina volvió una mañana de viento, cuando el invernadero olía a lavanda seca y cera tibia. Marina estaba revisando un pedido junto a Inés y Marta. Rosa cosía bolsitas cerca de la ventana. Doña Pilar había salido a buscar agua con Pepa, lo cual era una forma elegante de decir que intentaba impedir que la cabra se comiera algo valioso. El golpe en la verja no fue fuerte, fue familiar. Ese fue el problema. Marina levantó la vista y lo vio. Adrián estaba del otro lado, con el mismo abrigo viejo de la noche en que se fue. Más delgado quizá, más sucio, pero con esa sonrisa blanda que usaba cuando quería entrar en una casa sin pedir permiso del todo. Marina. Ella no se movió. Durante unos segundos, el ruido del taller desapareció. El roce de las telas, el golpe suave de los moldes, la respiración de las otras mujeres. Todo quedó lejos. Adrián apoyó las manos en la verja. Me costó encontrarte. Marina dejó el jabón que tenía en la mano sobre la mesa. No parece que buscarme te haya apurado mucho. Marta miró a Inés. Inés bajó la vista. Adrián sonrió con pena ensayada. Cometí errores. Marina caminó hasta la entrada, pero no abrió. Robar no es un error, es una decisión. La sonrisa de Adrián tembló apenas. Estaba desesperado. Yo también. Él miró su vientre, luego el interior del invernadero. Sus ojos pasaron por los estantes, las velas, las flores colgadas, los jabones envueltos, las mujeres trabajando. Marina vio el momento exacto en que la falsa tristeza se mezcló con cálculo. Veo que no te fue tan mal. Ella no respondió. Me alegra, añadió él. De verdad, por ti, por nuestro hijo. Marina sintió que algo dentro de ella se cerraba. Nuestro hijo, la palabra llegó tarde, limpia solo por fuera. ¿Qué quieres, Adrián? Él suspiró como si la pregunta lo hiriera. Volver a hablar, arreglar las cosas. La gente pregunta, todavía me llaman tu marido. La gente puede llamar pan a una piedra si tiene hambre. No por eso se come. Marta soltó una risita nerviosa y la escondió rápido. Adrián la oyó. Su mirada cambió. No me hagas quedar mal delante de extrañas. Ellas trabajan aquí. ¿Y yo qué soy? Marina lo miró sin bajar los ojos. El hombre que se fue con mi dinero. La frase cayó con una claridad que no necesitó grito. Adrián apretó la mandíbula. Luego volvió a suavizar la voz. Mira, no quiero discutir, pero tú y yo vivimos juntos. Todos lo saben. Ese niño llevará mi sangre, y si este negocio empieza a dar, lo justo es que hablemos de lo que me corresponde. Inés dejó de mover las manos. Marina sintió el viejo miedo subirle por la espalda. No miedo a Adrián como hombre fuerte, miedo a lo que podía hacer con la lengua, con las miradas del pueblo, con esa zona gris donde todos lo habían llamado esposo, aunque nunca hubiera firmado nada. No te corresponde nada de esto. Adrián se acercó más a la verja. ¿Estás segura? Una mujer embarazada, sola, que recibe un invernadero de otro hombre. ¿De verdad quieres que la gente empiece a preguntarse por qué Tomás Salvatierra fue tan generoso contigo? Marina no contestó de inmediato. El golpe fue bajo, preciso. Adrián lo sabía. No podía quitarle el trabajo con las manos, así que intentaba ensuciarlo con rumores. Tomás hizo un acuerdo por escrito, dijo ella. La gente no lee papeles, Marina. La gente habla. Él sonrió apenas. Y cuando la gente habla, las señoras finas dejan de comprar. Antes de irse, Adrián empujó con el pie una caja que estaba junto a la verja. No era un daño grande, solo un gesto. La caja cayó y varias flores secas se esparcieron sobre la tierra húmeda. Marina abrió la puerta de golpe, pero él ya retrocedía. Piénsalo, dijo. No vine a pelear. Vine a reclamar mi lugar. Tu lugar lo dejaste vacío cuando te fuiste. Adrián ladeó la cabeza. Los lugares vacíos se pueden volver a ocupar. Se marchó por el camino, silbando bajo. Marina se quedó junto a la verja, con el vientre tenso y las manos frías. Dentro las mujeres no dijeron nada al principio. Luego Inés se agachó y empezó a recoger las flores caídas. Marta hizo lo mismo. Rosa tomó la caja y revisó qué podía salvarse. Ese silencio fue más fuerte que cualquier consuelo. Por la tarde, Marina descubrió que faltaban 2 moldes pequeños.
No podía probar que Adrián los hubiera tomado. Tampoco necesitaba probarlo para saber. Esa noche, mientras anotaba los daños en su cuaderno, Marina escuchó rumores pasar por la calle antes de que llegaran a su puerta. Dos mujeres hablaron bajo cerca de la verja. Un hombre preguntó en el mercado si era cierto que el invernadero había sido un regalo demasiado conveniente. Marina cerró el cuaderno. Había esperado hambre, cansancio, frío, errores de oficio. No había contado con tener que defender también su nombre. Pero cuando Adrián volvió al día siguiente, encontró la verja cerrada con una cadena nueva. Marina estaba detrás, de pie. «Llegaste cuando aquí solo había cristales rotos», dijo ella. «Ahora que huele a flores, recuerdas el camino». Adrián sonrió sin alegría. «¿Vas a necesitarme?» «No. Lo que voy a necesitar es testigos». Él frunció el ceño. Marina no añadió más. Por primera vez, no quiso convencerlo de nada. Solo quiso prepararse. El pedido grande de doña Beatriz llegó en el peor momento, y precisamente por eso, Marina supo que no podía rechazarlo. Era para una feria de productos artesanales en una villa más grande. Beatriz quería jabones de lavanda, velas pequeñas, bolsitas aromáticas y algunas piezas especiales con rosa silvestre. Si el lote salía bien, Marina podría pagar una parte importante del precio del invernadero antes de que terminara el año. Si salía mal, Beatriz buscaría a otra persona. La fecha quedó marcada en el cuaderno. Marina la miró largo rato. Tenía el vientre bajo, el cuerpo pesado, la respiración más corta. A veces sentía tirones que la obligaban a quedarse quieta hasta que pasaban. Doña Pilar la observaba con ojos de tormenta, pero Marina no decía nada. Todavía faltaba, según la partera. O eso quería creer. El taller trabajó como nunca. Inés y Rosa llegaron antes del amanecer. Marta dejó de hablar tanto y empezó a moverse con una precisión nueva. Doña Pilar vigilaba flores, agua, fuego y cabra como si comandara una guerra pequeña. Pepa, ofendida por tantas restricciones, balaba cada vez que la ataban lejos de las mesas. Marina revisaba todo, no porque desconfiara de las demás, sino porque cada pieza de ese lote cargaba el peso de su futuro. El tercer día, una bandeja de flores secas apareció tirada junto al muro exterior. Algunas estaban pisoteadas. Una vela preparada para secar tenía tierra encima. Marta encontró una etiqueta rota con una palabra escrita a carbón. Vergüenza. Nadie preguntó quién había sido. Marina quemó la etiqueta en silencio. «Haremos más flores», dijo. «No tenemos muchas», susurró Rosa. «Entonces las usaremos mejor». Doña Pilar miró hacia el camino. «Ese hombre necesita una puerta en la cara. Necesita algo que no pueda torcer con la boca», respondió Marina. Al día siguiente mandó llamar a don Anselmo. El notario llegó por la tarde, con su carpeta, su sombrero oscuro y la expresión de quien ya había visto suficientes miserias humanas como para no sorprenderse, pero no tantas como para dejar de molestarse. Tomás llegó poco después. No entró como dueño. Entró como alguien que sabía que su presencia podía aumentar los rumores si no cuidaba cada gesto. Saludó desde la distancia, habló con don Anselmo primero y solo después se acercó a Marina. «Me contaron que Adrián volvió. Volvió cuando vio que había algo que romper». Tomás apretó los labios. Debía haber previsto que podía pasar. No era su obligación prever la maldad de otro. Él no respondió. Miró las mesas llenas de trabajo, las mujeres moviéndose con cuidado, las flores colgadas. Había tristeza en sus ojos, pero también algo parecido a orgullo. «Mi tía habría querido ver esto», dijo. Marina bajó la mirada un segundo. «Todavía no está terminado. Las cosas vivas casi nunca lo están». No hablaron más. No hacía falta. El conflicto estalló 2 días antes de la entrega. Adrián apareció al mediodía. Esta vez no solo. Venía con 2 hombres del mercado y una mujer que Marina conocía de vista, gente suficiente para convertir cualquier frase en rumor público. Se plantó frente a la verja y empezó a llamar. «Marina, no puedes esconderte de tu marido». Las manos de Marta temblaron sobre las etiquetas. Doña Pilar se levantó despacio. «Ahora sí», murmuró. «Ahora este burro se puso campana». Marina salió al patio. Le dolía la espalda y una presión baja le recorría el vientre, pero caminó recta. Vaya la voz. Adrián abrió los brazos, actuando para quienes miraban. «¿Ves? Así me trata la madre de mi hijo. Me deja fuera mientras reparte lo nuestro con extraños. Aquí no hay nada tuyo». «Nada mío», rió él.
Pregunten en el pueblo. Todos saben que vivíamos como marido y mujer. Uno de los hombres miró hacia otro lado. La mujer murmuró algo. Adrián aprovechó. Y ahora, casualmente, un hombre le entrega un invernadero. Otro viene a defenderla. Una comerciante de fuera le compra. ¿Y todos tenemos que fingir que no sabemos cómo funciona el mundo? Marina sintió el golpe, pero no bajó la cabeza. Antes de que pudiera responder, llegó un carruaje pequeño por el camino. Doña Beatriz Alarcón descendió con el rostro cerrado. Espero que esta interrupción tenga una explicación muy buena, dijo. Mi pedido sale en 2 días. Adrián cambió de expresión. Intentó una sonrisa más educada. Señora, precisamente quiero evitarle un engaño. Yo soy el compañero de Marina, el padre de su hijo, y tengo derechos sobre este negocio. Beatriz lo miró como se mira una mancha en una tela cara. Qué curioso. En todas mis conversaciones con la dueña del trabajo, usted no apareció ni una vez, porque ella me apartó. Don Anselmo salió entonces del invernadero con la carpeta bajo el brazo. Tomás caminaba detrás. Las mujeres dejaron sus tareas y se colocaron cerca de Marina, no como un muro agresivo, como presencia, como verdad reunida. Don Anselmo abrió la carpeta. Adrián Molina, ¿tiene usted contrato de matrimonio con Marina Valdés? Adrián se tensó. No hace falta un papel para saber lo que todos saben. Para la ley, suele hacer falta. Algunos vecinos que se habían acercado guardaron silencio. Don Anselmo continuó. ¿Aportó usted dinero al acuerdo de uso y futura compra de este invernadero? Ella usó dinero de los dos. Marina levantó la voz por primera vez. Usé el dinero que tú no encontraste cuando saqueaste mi habitación. El silencio cambió de peso. Adrián endureció la mirada. Cuidado con lo que dices. Lo estoy teniendo. Don Anselmo sacó una hoja. El acuerdo está firmado por Marina Valdés y Tomás Salvatierra. La señal entregada figura a nombre de Marina. Los productos elaborados aquí pertenecen a quien los produce, según este documento. No hay firma de usted, no hay constancia de dinero suyo, no hay derecho suyo sobre esta propiedad ni sobre el trabajo realizado. Adrián dio un paso hacia la verja. Ese papel no cambia que el hijo es mío. Marina sintió otra punzada baja. Apretó la mano contra el vientre, pero no retrocedió. Un hijo no es una llave para entrar donde abandonaste a su madre. Tomás habló entonces, sereno. Yo hice un acuerdo con Marina porque este lugar estaba muriéndose y ella fue la única persona que vino a trabajar por él. No le regalé nada, le di un año. Lo que se ha levantado aquí lo levantó ella. Beatriz añadió, seca, y yo compro sus productos porque se venden, no por sus lágrimas, no por rumores y mucho menos por usted. Adrián miró alrededor. Buscó apoyo en los vecinos, pero encontró dudas. Luego miró a las mujeres del taller. Inés dio un paso adelante. Yo trabajo aquí. Me pagan por jornada. Rosa levantó la mano. Yo también. Marta, con la voz temblorosa, dijo. Y nadie nos obliga a mentir. Doña Pilar se acercó a la verja con la calma peligrosa de quien ha esperado demasiado. Los hombres que se van cuando la olla está vacía no deberían volver cuando huelen comida. Alguien entre los vecinos soltó una risa baja. Esta vez no fue contra Marina. Adrián lo notó. Su rostro perdió la máscara amable. Esto no termina aquí. Don Anselmo cerró la carpeta. Para usted, aquí sí. No tiene nombre en los papeles, no tiene firma, no tiene dinero puesto y no tiene permiso para cruzar esta puerta. Si vuelve a dañar propiedad o mercancía, habrá denuncia formal. Adrián miró a Marina una última vez. Ya no había dulzura falsa, solo rabia. Te vas a arrepentir. Marina respiró con dificultad, sosteniéndose el vientre. Ya me arrepentí de ti una vez. No necesito repetirlo. Adrián escupió al suelo y se marchó. Nadie aplaudió. No hacía falta. El alivio no llegó como fiesta. Llegó como cansancio, como aire después de tener el pecho apretado demasiado tiempo. Marina se giró hacia las mesas. Faltan 2 días, dijo. Doña Pilar abrió mucho los ojos. ¿Eso es todo lo que va a decir? Si no terminamos, él habrá arruinado algo aunque se haya ido. Beatriz la observó con una mezcla de severidad y respeto. Tiene razón, mi pedido sigue teniendo fecha. Las mujeres volvieron adentro. Esa noche trabajaron hasta tarde. Beatriz se quedó revisando acabados. Tomás reparó una tabla de la puerta sin hacer ruido. Don Anselmo dejó copia de los documentos en manos de Marina antes de marcharse. Doña Pilar vigiló a Pepa, como si la cabra fuera el último peligro del mundo.
Cuando por fin el lote quedó embalado, Marina se sentó en una silla y cerró los ojos. La presión en su vientre iba y venía, más fuerte que antes. Doña Pilar la miró fijamente. ¿Desde cuándo le duele así? Marina abrió los ojos despacio. Desde hace un rato de mujer terca o un rato de persona normal. Marina intentó responder, pero otra contracción le cortó el aire. El invernadero quedó en silencio. Afuera empezó a llover muy suave sobre los cristales reparados. El pedido estaba listo. Adrián se había ido, y el hijo de Marina parecía haber elegido ese momento para reclamar su propia llegada. La lluvia empezó suave, como si no quisiera asustar a nadie. Golpeaba los cristales reparados con un sonido fino, distinto al de los primeros días, cuando el viento entraba por todas partes y cada gota parecía una amenaza. Ahora el techo todavía tenía parches, maderas nuevas junto a hierros viejos, trozos de vidrio recuperado y lona bien atada, pero resistía. Marina estaba sentada junto a la mesa grande, con una mano apretada contra el vientre y la otra sujetando el borde de la silla. Doña Pilar no necesitó que le explicaran nada. Marta, ve por la partera. Corre, pero no te mates en el barro. Inés, calienta agua. Rosa, trae las telas limpias. Y tú, Tomás, deja de parecer una estatua y busca más leña. Tomás obedeció sin una palabra. Beatriz, que todavía estaba revisando el embalaje del pedido, se quitó los guantes con calma. ¿Dónde guardan las mantas? En el baúl pequeño, respondió Marina, respirando con dificultad. Doña Pilar la miró. Usted no dirige ahora. Ahora respira. Estoy respirando. Está discutiendo con el aire. Marina habría querido reír, pero otra contracción le cerró los ojos. Inés dejó caer una cuchara del susto. Pepa, atada fuera del invernadero, comenzó a balar con una indignación tremenda, como si el nacimiento fuera una falta de respeto hacia ella. «Hasta la cabra quiere opinar», murmuró Marina. «La cabra siempre quiere opinar», dijo Pilar. «Por eso nadie le pregunta». La partera llegó empapada, con el cabello pegado a la frente y una bolsa de cuero en la mano. Entró sin ceremonia, revisó a Marina y ordenó que prepararan la habitación pequeña. Allí, donde meses atrás solo había polvo, frío y una cama pobre, ahora había mantas limpias, una vela de lavanda encendida y un ramo pequeño de flores secas colgado sobre la pared. Marina miró alrededor mientras la ayudaban a acostarse. Pensó en la primera noche, en el techo roto, en el frasco vacío, en Adrián cerrando la puerta sin mirar atrás, en las flores que nadie compró, en los jabones feos, las velas agrietadas, las manos de las mujeres aprendiendo sobre la mesa. Todo eso parecía estar allí con ella, no como dolor, sino como camino recorrido. El parto fue largo. A ratos Marina apretaba la mano de doña Pilar con tanta fuerza que la anciana gruñía, pero no la soltaba. A ratos pedía agua, a ratos cerraba los ojos y repetía para sí misma que su hijo no nacería dentro de la derrota de otro. Tomás esperó fuera, bajo el alero, junto a la puerta del invernadero. No entró donde no debía, solo mantuvo el fuego vivo. Trajo agua cuando se la pidieron y caminó de un lado a otro con una preocupación silenciosa. Beatriz permaneció cerca de la mesa, doblando telas, ordenando frascos, comprobando que el pedido ya embalado estuviera lejos de la humedad. En otro momento, aquello habría parecido frialdad. Esa noche fue su manera de ayudar. Cuando el cielo empezó a aclararse detrás de la lluvia, el llanto del bebé llenó la habitación. No fue un llanto delicado, fue fuerte, terco, vivo. Marina abrió los ojos, agotada hasta los huesos. La partera colocó a la niña sobre su pecho, envuelta en una tela limpia. Tenía la piel tibia, los puños cerrados y una boca pequeña que protestaba contra el mundo con toda la fuerza de quien acaba de llegar. «Es una niña», dijo la partera. Marina la miró. Durante un momento no pudo hablar. Había imaginado tantas veces ese instante con miedo, sin techo, sin dinero, sin nadie cerca. Y ahora su hija estaba allí, en una habitación que seguía siendo humilde, pero ya no estaba vacía. Olía a cera tibia, a flores secas, a lluvia limpia, a jabón recién curado. Doña Pilar se limpió los ojos con el borde del pañuelo y enseguida fingió que solo se había secado el sudor. «Bueno», dijo, «llegó con pulmones. Eso siempre ayuda». Marina sonrió apenas, sin fuerzas. «Se llamará Alba». La anciana la miró. «Ven, ven». «Sí», susurró Marina. «Amanecer».
La niña dejó de llorar por un segundo, como si el nombre le hubiera parecido aceptable. Afuera, Pepa baló otra vez. También le gusta, dijo Inés desde la puerta. No le gusta nada, respondió Pilar. Tiene celos. La risa fue pequeña, cansada, pero llenó la habitación con una calidez que Marina nunca había sentido en la vieja pieza alquilada. Horas después, cuando Alba dormía sobre su pecho, Beatriz entró con pasos suaves. El pedido está listo para salir, dijo. Marina cerró los ojos un instante. ¿A tiempo? A tiempo. Beatriz miró a la niña, también ella. Marina acarició la mejilla diminuta de su hija. Por primera vez en muchos meses, no pensó en lo que faltaba, pensó en lo que había logrado mantenerse en pie. El lote grande fue un éxito. No convirtió a Marina en una mujer rica. No borró las deudas de golpe. No transformó el invernadero en un lugar perfecto, pero permitió pagar una parte importante del precio acordado con Tomás y comprar mejores moldes, más cera, aceite más limpio y telas decentes para los empaques. Beatriz hizo nuevos pedidos, más pequeños al principio, luego más constantes. Las clientas hablaban del jabón que no dejaba dolor de cabeza, de las velas que olían como un jardín después de la lluvia, de las bolsitas aromáticas que perfumaban cajones sin invadir toda la casa. Algunas preguntaban por la mujer que los hacía. Beatriz no adornaba la historia más de lo necesario. Decía solo la verdad. Flores reales, trabajo cuidadoso, una casa de vidrio recuperada al borde de Valdelirio. Eso bastaba. En el pueblo, la mirada hacia Marina cambió despacio. No todos se volvieron amables de un día para otro. Algunos seguían murmurando, porque hay personas que prefieren perder una verdad antes que abandonar un prejuicio, pero cada vez les costaba más sostener el desprecio frente a los hechos. Inés llevaba leche a sus hijos con el dinero del invernadero. Rosa pudo comprar medicina para su madre. Marta dejó de caminar mirando al suelo y empezó a corregir nudos ajenos con autoridad. Doña Pilar siguió diciendo que ella no trabajaba allí, solo supervisaba errores. Pero su silla ya tenía un lugar fijo junto a la puerta, y nadie se atrevía a moverla. Pepa, por supuesto, continuó creando problemas. Un día mordió una etiqueta antes de que saliera un pedido. Otro día metió la cabeza en una cesta de lavanda y estornudó tan fuerte que Marta casi dejó caer una bandeja. Marina decía que la cabra era una amenaza para la producción. Doña Pilar respondía que también era parte del carácter del lugar. Alba crecía entre esos sonidos. El golpe suave de los moldes, el roce de las telas, el murmullo de las mujeres trabajando, la lluvia sobre el techo, el balido absurdo de Pepa y el aroma persistente de las flores reales. Marina aprendió a trabajar con su hija cerca. A veces Alba dormía en una cesta forrada junto a la mesa. A veces lloraba justo cuando Marina necesitaba cortar jabones parejos. A veces una de las mujeres la cargaba mientras otra seguía atando bolsitas. El invernadero no era silencioso ni perfecto. Era un lugar donde la vida entraba sin pedir permiso y todos aprendían a hacerle sitio. El año pasó con dureza, pero pasó. Hubo invierno, humedad, flores perdidas, pedidos atrasados, una fiebre de Alba que dejó a Marina sin dormir 2 noches, una tanda completa de velas arruinada por mala cera y una tormenta que volvió a romper parte del techo. Pero también hubo primavera, y esa vez, cuando las flores abrieron, Marina ya no las llevó al mercado esperando que los ramos las salvaran. Algunas se vendieron frescas, otras se secaron, otras fueron a jabones, velas, bolsitas y pequeños paquetes que Beatriz enviaba a distintas villas. Nada se desperdiciaba, sin antes intentar otra vida. Cuando se cumplió el plazo, Marina llegó al despacho de don Anselmo con Alba en brazos y una bolsa de monedas cuidadosamente contadas. Tomás estaba allí. No sonrió demasiado. Era un hombre discreto incluso en los momentos importantes, pero al ver a Marina poner el dinero sobre la mesa, sus ojos se humedecieron apenas. Don Anselmo contó la suma, una vez, luego otra, después ordenó los papeles. Está completo. Marina no respiró durante unos segundos. ¿Completo? Completo, repitió el notario. Según el acuerdo firmado, el invernadero pasa oficialmente a nombre de Marina Valdés. Alba, como si entendiera la gravedad del momento, soltó una burbuja con la boca. Doña Pilar, que había insistido en acompañarlas para evitar errores, hizo un sonido seco. La niña aprobó. Tomás tomó la pluma y firmó lo que debía firmar.
Luego se apartó un poco para que Marina hiciera lo mismo. Ella miró el documento. Su nombre, Marina Valdés. No como inquilina, no como mujer abandonada, no como alguien a quien daban un mes de compasión, como dueña. La mano le tembló un poco al firmar. No por duda, por todo lo que había dentro de esa tinta. Cuando terminaron, Tomás le entregó la copia. Mi tía habría cuidado bien de este lugar, dijo. Pero creo que usted le enseñó a vivir de otra manera. Marina bajó la mirada hacia Alba. Ella me enseñó primero. Tomás asintió. No hubo abrazo. No hubo promesa romántica. No hacía falta. Había respeto. Y para Marina, después de tanto tiempo confundiendo compañía con dependencia, el respeto era una forma de paz más limpia. Años después, nadie en Valdelirio llamaba ya al invernadero la Casa de las Flores Muertas. El letrero nuevo, pintado a mano sobre madera clara, decía Casa de Alba. Debajo, con letras más pequeñas, flores reales, jabones, velas y talleres artesanales. El lugar seguía teniendo cicatrices. Algunas columnas conservaban marcas de óxido. Una parte del muro antiguo nunca quedó completamente recta. En el rincón del primer canal de agua, Marina dejó una piedra cubierta de musgo, sin quitarla, para recordar de dónde había empezado todo. Pero el invernadero estaba vivo. Las mesas de trabajo eran más amplias. Había estantes para secar flores, cajas de madera ordenadas por aroma, moldes de distintos tamaños y frascos con etiquetas escritas con cuidado. En primavera, los visitantes podían cortar lavanda, aprender a secar pétalos, mezclar bolsitas aromáticas o ver cómo se vertía la cera en moldes pequeños. No era un sitio lujoso, era algo mejor, era un sitio verdadero. Mujeres de Valdelirio y de pueblos cercanos iban y venían con delantales, cestas, niños pequeños y risas cansadas. Algunas trabajaban unas horas por semana, otras aprendían lo básico para hacer productos en sus propias casas. Marina no prometía riquezas. Nunca lo hizo. Decía lo que sabía. Esto requiere paciencia, y si se equivocan, no tiren todo antes de entender que falló. Alba crecía entre las flores como si el invernadero hubiera sido siempre su mundo. Corría por los pasillos de tierra, hacía preguntas, escondía etiquetas, perseguía a Pepa cuando la cabra ya estaba vieja, pero seguía convencida de que cada ramo le pertenecía. Doña Pilar, más encorvada pero igual de filosa, continuaba sentándose junto a la puerta. Yo no formo parte de esto, decía a los visitantes. Solo vigilo que no lo arruinen. Todos sabían que mentía. Una tarde, después de cerrar un taller, Marina caminó hasta la primera mesa donde años atrás había colocado las flores que no pudo vender. La madera era otra, más firme, pero ella aún recordaba el caldero abollado, los ramos vencidos, el olor suave que le dio una idea, cuando ya casi no le quedaba nada. Alba apareció con un puñado de lavanda en la mano. «Mamá, ¿de verdad antes decían que este lugar estaba muerto?» Marina se agachó para quedar a su altura. «Sí. ¿Y estaba muerto?» Marina miró el techo de vidrio, las flores, las velas enfriándose, las mujeres que conversaban mientras guardaban materiales, la luz dorada cayendo sobre los estantes. Luego sonrió. No, solo estaba esperando. Alba frunció la nariz. ¿Esperando qué? Marina tomó una ramita de lavanda y la acercó a la nariz de su hija. Que alguien tuviera paciencia para descubrir que todavía podía oler bien. La niña rió y salió corriendo hacia la puerta, donde Pepa baló como si protestara por no haber sido incluida en la conversación. Marina se quedó un momento sola. El aire olía a flores secas, jabón limpio y cera tibia. No había nada artificial en ese aroma, nada que fingiera, nada que intentara tapar la historia de las grietas. Pensó en la mujer que había llegado allí con una maleta, un vientre pesado y una bolsita de monedas escondida. Pensó en la habitación revuelta, en el frasco vacío, en el miedo de no tener dónde parir. Y luego miró la casa de Alba. No era una victoria ruidosa, era una victoria hecha de días repetidos, manos cansadas, errores corregidos y flores que aprendieron a servir de otra manera. Marina apoyó una mano sobre la mesa y susurró, como si hablara con la tierra, con su hija y con la mujer que había sido. El día que llegué, todos decían que las flores habían muerto, pero tal vez solo faltaba alguien dispuesto a esperar hasta que volvieran a perfumar. Afuera, el sol bajaba detrás de las colinas de Valdelirio. Dentro del invernadero,
Una vela recién hecha seguía encendida. Pequeña, firme, con aroma verdadero. Esta historia nos recuerda que una vida rota no siempre está terminada. A veces, lo que parece abandono solo necesita tiempo, trabajo, paciencia y una pequeña oportunidad para volver a florecer. Marina no fue salvada por la suerte ni por otra persona. Se levantó con sus propias manos, transformó el dolor en oficio y convirtió un lugar olvidado en un hogar lleno de vida. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si te conmovió, deja tu comentario. Los leeré todos con mucho cariño. También puedes suscribirte al canal para seguir escuchando relatos de vida, esperanza y segundas oportunidades. Si estuvieras en el lugar de Marina, ¿habrías usado ese último dinero para arriesgarte por una nueva vida?